Pregunta, ¿qué entienden ustedes por el concepto de derivada? O sea, ya han visto en cálculo, porque pues llevaron cálculo, ¿no? Eh, pues algunas clases al respecto de las derivadas, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes por concepto de derivada? Coméntenme. Pues yo entiendo que es una ecuación que sale de otra ecuación, si lo podríamos llamar así. No, o sea, abstractamente puede ser, pero ¿qué es una derivada? ¿O solo hacen derivadas por hacerlas? ¿Alguien tiene alguna idea? Yo entiendo que sería la forma de simplificar algo. No, no. Una derivada, ¿verdad? Es un concepto de cálculo infinitesimal y no es ninguna manera de simplificar nada. Sería como de cambiar algo, ¿no? Es la aprendí de una forma, ¿no? Un cambio. Deberíamos de, bueno, yo no, pero ustedes deberían de checar ahí sus conceptos, ¿no? Porque pues son conceptos muy básicos para estar en, en licenciatura. Bien, entonces supongo que hay aquí un punto, vamos a llamarle x1 y acá un x2, ¿sí? Y trazamos una línea secante, ¿verdad? Una línea secante entre, pues estos dos, ¿no? Bien, entonces mientras hacemos delta x más chico, mientras delta x más chico, la línea se va volviendo una tangente, ¿verdad? Y cuando x1 y x2, ¿verdad? Están cercanos a, pues la recta que nos queda va a ser la recta que nos dice qué tan veloz o no veloz la función, ¿verdad? Cambia en ese punto, ¿sí? La derivada nos dice la razón de cambio de una función. Es lo que hace una derivada. Nos dice la razón de cambio de una función. ¿Ok? Y bueno, eh, se han hecho fórmulas a través de la fórmula de Newton, ¿verdad? Donde pues ustedes pues se supone que saben, ¿no? O a la n es igual a n a la u, n menos 1, ¿verdad? Diferencial de u. Eh, coseno de x es igual a menos seno de x. Y así sucesivamente, ¿no? Esto es, pues, eh, un formulario, tienen formulario, hicieron un formulario en cálculo 1 y llegaron a estos términos. Bien. Pasa que, pues, nosotros entendemos el concepto de derivada, lo manejamos, lo aplicamos, ¿no? A final de cuentas, estudian en ingeniería y tienen a entender cómo aplicar esto. Bien, lo que pasa acá es que computadora, simuladores, PICs, microcontroladores ARM, microprocesadores, etcétera, etcétera, eh, pues no entienden como tal el concepto. Es muy difícil para ellos entender el concepto, bastante difícil. Basándonos en esto, pues la pregunta sería, ¿cómo hago para que mi computadora, para que mi PC entienda un concepto abstracto? Bueno, eso pues viene o,
o mejor dicho, eso se puede hacer de la siguiente manera. Problema. Computadora no entiende concepto abstracto. La computadora no entiende qué es una derivada. La computadora entiende números, solo números. No entiende qué es un coseno, no entiende qué es una tangente, no. La computadora entiende números. Bien, si nos basamos en esos números, ¿verdad? Podemos encontrar a partir de una función de un vector numérico su derivada. Es decir, computadora va a tener un vector numérico y yo voy a calcular la derivada de ese vector numérico. Bien, por ejemplo, si a mi computadora le meto un vector numérico del seno, el algoritmo me tendría que dar un coseno, pero no en fórmula como tal, ¿sí? Sino numéricamente. Esta sería la original, esta sería su derivada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacen las matemáticas para encontrar eso? ¿Cómo hacer? Bueno, vamos a partir de lo siguiente. Vamos a partir de lo siguiente. Suponga usted, vamos a poner acá, suponga que existe, ¿verdad? Una función que depende de x en un intervalo AB, un intervalo cerrado. Entonces suponga usted que el intervalo está y que existe. Y ahí está, ¿no? Ahí está el intervalo, bastante bonito. Y ahí anda. Ahora, vamos a dibujar una función cualquiera. Una función cualquiera, un poquito menos pronunciada. Una función f de x. Y pues intervalo AB. Un intervalo cerrado. Bien. Adentro de este intervalo, yo voy a escoger dos puntos. ¿Sí? Voy a escoger un punto x0 y un punto x1. Vamos a escogerlos por acá, por ejemplo. Acá va a estar x1 y cuando se evalúe en la función, pues va a estar f de x1. Y por acá va a estar x2 y cuando se evalúe en la función, va a estar f de x2. Bien, entonces sería acá pues su abscisa ordenada, f de x0 y f de x1. Perdón, acá le puse x1 y acá le puse x2, entonces voy a cambiarlo acá, que sea x0 y x1. Discúlpenme. Ahorita cambio eso. Para que la nomenclatura coincida, ¿no? Más que nada. Listo, ahí quedó. Bien. Bueno, entonces, voy a suponer que la distancia entre estos dos puntos, x1 y x0, va a ser una distancia h. ¿Sí? Esa distancia va a ser una distancia h. La separación que hay entre x0 y x1 va a ser una distancia h. Bajo este contexto, puedo afirmar lo siguiente, ¿no? x0 más h es igual a x1, ¿no? O x1 es igual a x0 más h. Lo mismo. ¿No? Lo que me dé lugar. Y ahí está. Bien. Ahora, suponga usted que esa h tiende a 0 y que voy a empezar a poner más puntos,
no solo 2 puntos, voy a empezar a poner 3, 4, 5, 6, todos los puntos que pueda, dependiendo de esa h, ¿no? Entonces acá va a estar, por ejemplo, f de x2, y así sucesivamente, ¿no? Voy a tener muchos puntos. Y todos esos puntos que están ahí, adentro del intervalo AB, van a estar separados por una distancia h. La distancia es una constante llamada h y ahí van a estar siempre esos puntos. Bien. Entonces, voy a tener n puntos adentro de mi intervalo y puedo afirmar lo siguiente. Xn más 1 es igual a xn más h. Esta sería como una fórmula general, ¿verdad? Donde el punto que está enfrente de mí va a ser igual al valor que está antes más una distancia h. ¿Sí? Para los n puntos. Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues basándonos en esto, ¿verdad? Puedo afirmar que siempre va a existir un punto xn, f de xn, y xn más 1, f de xn más 1. Basándonos en esto, voy a desarrollar un polinomio de Taylor, ¿verdad? Alrededor del punto xn más 1. Entonces sería f de xn más 1 igual a f de xn más f' de xn por h. Así estaría. ¿Sí? Más el residuo, ¿no? De segundo orden. Bien, ya tengo esto. Entonces, si h es muy pequeño, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá. Si h es muy pequeño, podemos hacer la siguiente aproximación. Bien, si h es muy pequeño, podemos hacer lo siguiente. Vamos a despejar f' de xn. ¿Sí? Lo despejamos de acá y tendríamos pues lo siguiente, ¿no? F de xn más 1 menos f de xn, ¿verdad? Todo esto sobre h, todo esto, ¿sí? Y bueno, acá tendríamos menos pues la o, ¿no? Esto la despreciamos y nos quedaríamos con esta, ¿no? Esta sería la fórmula de derivada numérica, la aproximación de derivadas numéricas, ¿no? Como tal, no es la mejor fórmula. Hay otras que vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo, pero esta es la derivada numérica, ¿no? Principal. Ahora, vamos a implementar esto en MATLAB, así que, por favor, abran MATLAB.
Bueno, ya me abrió MATLAB. Voy a abrir MATLAB acá y se los comparto. ¿Cómo va en su MATLAB? ¿Ya les abrió? No, dije aún no, todavía no. Vamos a esperar Todavía no, aquí profe. 5 minutos más y ya empezamos, ¿ok? ¿Podría regresar a la ecuación? Gracias. ¿Cómo va su MATLAB, jóvenes? Ya está abierto. ¿Los demás qué tal? Ya quedó. Perfecto. Entonces, permíteme un tantito. Por favor. Ya. Bien. Entonces vamos a poner acá CLC, cliral, clausal, lo de siempre, ¿no? Después vamos a poner aquí
Vamos a poner acá lo siguiente. No, primero h, vamos a delimitar la h. H vamos a hacerla muy cercana a 0. Recuerden que para que la fórmula funcione bien debe ser cercana a 0. Entonces la vamos a poner de 0.001. Después vamos a poner acá dominio. Y va a ir de menos 10 a 10. En incrementos, ¿verdad? En incrementos de 0.01, es decir, nuestra h. ¿Sí? Acá estoy diciendo, ¿se acuerdan que había que escoger n puntos en incrementos de h en un intervalo AB? Pues es lo que estoy haciendo acá. Este es mi intervalo A, mi intervalo, mi frontera de intervalo izquierdo A. Este es mi frontera de intervalo derecho B, es decir, va de menos 10 a 10. Y va escogiendo puntos, ¿verdad? Incrementando h. Es decir, que va a empezar en menos 10. Ese es x0. Luego va a aumentar una h. Es decir, menos 9.9999. Bueno, 3 nueves. Luego menos 9.998. Luego menos 9.997 y así sucesivamente hasta que llegue al 10 positivo. Es lo que va a ser el dominio. Ahora vamos a pasarle, pues, un no sé, vamos a poner acá una imagen, vamos a pasar una función seno para que nos devuelva un coseno. Vamos a pasarle un seno del dominio. Ya que le pasamos el seno del dominio, ahora sí vamos a poner aquí for i. Vamos a ponerle acá para que sea más amigable para ustedes. For n del 1 hasta el length de la imagen. ¿Qué va a hacer este for? Va a recorrer todos y cada uno. ¿De qué? Bueno, va a recorrer todos y cada uno de los elementos que están en el vector imagen, que es el que vamos a derivar. Entonces vamos a poner acá derivada numérica, le vamos a poner aquí numérica. Es igual. La derivada numérica también va a ser un vector. Entonces, la derivada numérica acá nos dice que es f' en xn. Entonces, en n, ¿sí? La derivada numérica en n va a ser igual, y nos metemos acá, a f de xn más 1 menos f de xn. Y acá sería imagen de n más 1 menos imagen en n. Todo esto sobre h. ¿Verdad? Y listo. No hay nada más que hacer. Así de simple, así de sencillo. Acá vamos a plotear, ¿verdad? Vamos a plotear el dominio y la imagen. Y además vamos a plotear el dominio. Pero el dominio vamos a plotearlo contra la derivada numérica. Pero notemos algo. Acá en el length debemos de hacerlo en len menos 1. ¿Por qué? Bueno, porque la fórmula ocupa un n más 1. Entonces, imagínense que nuestro vector tiene 100 datos y nada más. 100 datos. Entonces, cuando nosotros hacemos n igual a 100, cuando llega al límite de lo largo, fórmula necesita el vector siguiente o el elemento siguiente, el 101, pero mi vector solo tiene 100. Entonces, para evitar eso, vamos acá a restarle 1. Y entonces, el dominio de acá, vamos a plotearlo del 1 hasta el length, la imagen menos 1. Incrementos de 1. Ahí está.
y acá la derivada numérica. Ahí está, le vamos a dar run. Le vamos a guardar en escritorio, donde van ustedes, documentos, métodos numéricos, están con el D, ponerle acá derivada numérica. Notepad. Y ahí está. Chequen que yo tengo mi función en azul, que es la original, y en rojo, que es la derivada. Pero yo nunca programé la derivada. Es decir, yo nunca le dije podría llamarse, yo nunca le dije a la computadora, ¿sabes qué? Grafícame un coseno. Y si se dan cuenta, este es muy parecido al coseno. Vamos a hacer la prueba. El rojo es muy parecido al coseno. El azul sí lo dije. El azul sí le dije a la computadora, ¿sabes qué? Este es un seno. Pero yo nunca le pasé un coseno a la computadora. Sin embargo, es una aproximación bastante válida. Vamos a programar acá imagen derivada real. Imagen real, vamos a ponerla así. La derivada del seno es el coseno, ¿no? Entonces acá, cos, dominio. Y acá le vamos a poner dominio y imagen real. Ahí está. Listo. Noten que pues prácticamente están traslapadas, ¿no? La amarilla es la del seno real y la roja es la del seno aproximado. Si hacemos zoom, vamos a fijarnos que las gráficas como tal no se tocan, pero sí están bastante aproximadas entre ellas, ¿no? Es una buena aproximación del seno. ¿Qué define que sea una mala o una buena aproximación? Mi h. Por ejemplo, si h es muy grande, por ejemplo 0.1 es más grande que lo que hemos hecho, vamos a notar que ahora las líneas se separan más, la línea amarilla y la línea roja se separan más. ¿Ya vio? Si h sigue aumentando, por ejemplo, vamos a ponerle 0.3, esas líneas se van a aparecer cada vez menos. ¿Ya vieron? Ya hay un desfase ahí bastante malo. Ponemos 0.5, h va a ser pues, muy mala, ¿ya vieron? La roja pues no se parece ya en nada a nuestra función queremos aproximar en su derivada. Bien, ¿dudas, preguntas, comentarios? ¿No hay? Inge, Al disculpe, es parecer que no, tratar de. profe. Esto es solo para graficarlas. Pues nos está dando la derivada numérica. Sería como utilizar prácticamente la definición, ¿no? Ajá, exactamente. Es como si ocupáramos definición. Es correcto. Y pues obtenemos acá el vector numérico, ¿no? Mañana o el jueves vamos a ver otra, la evolución de esta fórmula que nos da una derivada mejor. Solo para recalcar que pues podemos hacer el proceso inverso, ¿verdad? Podemos hacer un proceso inverso bastante bonito. Si tenemos la derivada, podemos calcular la integral. Es decir, si tenemos f' de xn. Si integramos esto, ¿cuánto sería? F de xn, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí, Inge. Y podemos obtener una fórmula de acá para llegar a la integral. ¿Creen que se pueda? Sí, Sí se teorema puede, ¿no? Y fundamental. de hecho va a haber dos fórmulas y esa va a ser su tarea, programar estas dos fórmulas que voy a hacer. Primero voy a despejar xn más 1. Xn más 1 va a ser igual a lo siguiente. A f de xn, ¿verdad? Más f' de
xn por por h, perdón. Por h. Esa es una, y la segunda es f de xn igual. Y sería, sería lo siguiente, f', ¿verdad? F' de xn por h. Ujú. Y acá le sumaríamos el f xn más 1. ¿Sí o no? La efectiva, niños, sería esta. Este es un poquito difícil de adivinar y les voy a decir por qué. Porque se supone que nosotros queremos saber la integral en un punto, ¿verdad? Y nosotros no tenemos la fórmula para el punto siguiente. Entonces, quiero que programen la integral. Esta es la fórmula de la integral de tarea. Con el mismo ejemplo que hicimos aquí, solo que lo vamos a hacer de una manera inversa. Ya tenemos la derivada, ahora vamos a buscar la integral. Está bastante fácil. Ya tienen, yo les acabo de dar el programa, lo acabo de programar. Solo tienen que cambiar lo que hay. Voy a abrir MATLAB, permítanme. Acá. Esta fórmula que tienen que cambiar. ¿Ok? Y pues les va a dar. Siempre y cuando lo hagan bien, claro. ¿Dudas, preguntas o comentarios? No, Inge. Pues vámonos a comer, ¿no? Nada más, ¿podría poner otra vez las fórmulas que dio al último, por favor, para copiarle? ¿Están? ¿Las dos las quiere que las hagamos integrales? Solo la que tiene la flechita. Y la otra normal, como la que hicimos. Pues esta es la única que quiero que hagan. Ah, ya. Órale. Listo, Inge. Bueno, niños, vamos a comer que ya se hambre. Ahora sí, Inge. Gracias. Cuídense mucho, bonita tarde. Igualmente aprovecho. Luego, Inge. Realmente,